Primera de Corintios capítulo 15, verso 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Diga conmigo, ya estoy viviendo la nueva Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque usted es el de la unción, que Dios le dio unción, ¿sabía? Porque usted es la persona que tiene que vivir sin iniquidad. Porque todo lo que nosotros creíamos que iba a pasar en la nueva Jerusalén, no, tiene que pasar hoy, aquí, en la iglesia, no esperar en definitiva ya. Mire, la gente que vive en pecado, las personas que viven insisten en pecado, insisten en palabrerías, en ritos, en liturgias cristianas, pensando que lo bueno viene después. No, lo bueno hay que vivirlo acá, porque Dios dijo que tenemos que prepararnos para las bodas. ¿Sí? Así que tenemos que estar sin mancha y limpios. ¿Cuánto entendieron? Porque allá no haré iniquidad. Hoy le voy a enseñar lo importante que es la iglesia y el concepto tremendo que Dios tiene y está esperando de cada uno de nosotros como iglesia del Señor. Dios tiene un concepto acerca de la iglesia muy diferente a lo que nosotros tenemos. ¿Y dónde quiero partir? Porque vamos a ver la teología de este versículo, pero yo quiero decirle algo y quiero que usted preste atención. Dios tiene un concepto diferente de la iglesia. Le pregunto a los maridos que están acá, y con esta pregunta ustedes van a entrar al concepto que Dios tiene de la iglesia, que terminará siendo la esposa del Señor, ¿sí? Es la desposada por ahora, pero terminará siendo la esposa del Señor. ¿Cuántos esposos que están acá estarían de acuerdo que alguien viniera y manoseara a su esposa? ¿Cuántos de ustedes, varones casados, estarían dispuestos a soportar de manera presente que alguien viniera e insultara a su esposa? Abusara de ella, mire a dónde lo llevo, ¿no? Se valiera de la inocencia de su esposa. ¿Cuántos estarían de acuerdo a soportar eso? Nadie, ¿no? Ninguno de nosotros estaría dispuesto que alguien se acerquen a ella con pensamientos de querer hacer algo en contra de su persona. ¿Sabe que la iglesia es la esposa del Señor? Me va escuchando, ¿no? Ahí comienza a sacar el concepto de lo que Dios espera de su iglesia. ¿Cuántos cristianos a lo largo de la historia han manoseado la iglesia del Señor? ¿Cuántos cristianos a lo largo de los tiempos han insultado a la esposa del Señor? Se han valido de distintos argumentos. Por eso le digo, van a quedar esqueletos los que están esperando que yo cambie mi forma de predicar, porque jamás lo haré. Mi intención es explicarle la palabra de Dios tal cual es, para que usted pueda edificarse en ella y pueda ver cuán profundo Dios quiere redarguir nuestros corazones, exhortarnos y edificarnos en ella, a fin de que podamos entrar a aquella maravillosa boda. Pero ¿cuántos? ¿Usted conoce algunos? Cuando veo la cantidad de personas que hemos, en un momento determinado en nuestras vidas, tomarnos privilegios acerca de la iglesia, de la esposa del Señor, que no nos correspondía. Ese no es el concepto que Dios tiene en su iglesia. Dios no dejaría jamás que su iglesia sea manoseada. Dios no dejaría jamás a nadie, sin sus consecuencias, que se anime a abusar de su iglesia.
que se anime a no vivir de acuerdo a la condición que debe vivir para ser parte de su iglesia, la esposa amada. ¿Me siguió, no? Porque ya les arruiné el tema de viajar a la Nueva Jerusalén, pero ahora estoy arruinando un poco el pensamiento de que podemos ser iglesias del Señor y manosearla y vituperarla y insultar la iglesia, la obra del Señor, porque queremos hacerlo, porque nos valemos de los argumentos humanos. Pero Dios no tiene ese concepto. Diga conmigo, Dios no tiene ese concepto. Dios ama a su iglesia. Y como usted el viernes me dijo que usted es iglesia del Señor, yo quiero decirle, Dios lo ama a usted. Dios ama a su esposa. Y nosotros somos parte de esa iglesia y que es importante que podamos reflexionar hasta qué punto nosotros vamos a seguir haciendo las cosas que hacíamos. Si es tan lindo servir a Dios, ¿no le gusta servir a Dios? Porque acá está nuestro sanador, ¿no? ¿Está su sanador? Tengo el bolsillo pelado y acá está el que me provee, el que me multiplica, el que viene con la unción multiplicadora y hace que lo que no tenía, lo tenga. Aquel que cuando no tengo fuerza me restablece con la presencia de su Espíritu y en mi debilidad me hago fuerte porque Él está presente. ¿Por qué? Porque Él ama a su iglesia. Porque Él ama lo que sos vos, la parte que sos dentro de su iglesia. Y nunca te va a dejar sin recursos. Jamás te va a dejar sin recursos. Sepa esto, es muy importante que lo sepa. Acá la palabra lo que nos está diciendo y lo que nos habla durante todo este tiempo, que Dios nos ha dado todos los recursos que necesitamos para prepararnos a las bodas. Y esa es una de las cosas que debemos entender para dejar de vivir como pobrecitos, siendo iglesia del Señor. Vivimos como parios en la vida, vivimos desesperados buscando soluciones que no provengan de Dios. ¿Cuántas veces le ha pasado? Nos ha pasado a todos, de buscar soluciones que no provienen de Dios, de ver la forma más rápida de solucionar algo y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo, en vez de ir a nuestro amado y hablarle al oído y decirle te amo, necesito tal cosa. Vamos y hacemos otras cosas, pero cuando nosotros entendemos el concepto que tiene Dios de la iglesia, una iglesia que Dios le dio absolutamente todos los recursos para poder lograr el triunfo. Hay un montón de cosas que no necesitamos que Dios venga del cielo con un ángel. Ya lo tenemos. Y Dios nos ha dado autoridad en nuestros labios para proclamarlo y declararlo. No decretarlo, proclamarlo y declararlo y será hecho, dice la Biblia. Conforme tú creíste, así será hecho. ¿Qué institución en este mundo es tan poderosa como la iglesia? Una iglesia que es capaz de decirle al muerto, resucita. Una iglesia que es capaz de hablarle a un tumor en un cuerpo y decirle que se desarraigue de ese cuerpo en el nombre de Jesús y se hace. ¡Gloria a Dios! ¿Qué institución en este mundo tiene el poder que tenemos nosotros en nuestras manos? Pero nosotros no tenemos ese concepto. Sin embargo, Dios tiene el concepto de una iglesia poderosa, una iglesia viva, una iglesia donde el Espíritu Santo se mueve con poder y potencia, donde se cambian los reinos para beneficiar a sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Se cambian leyes en el nombre de Jesús. Vivimos caminando, haciendo manifestaciones por el derecho de esto, el derecho del otro, y no nos damos cuenta que tenemos autoridad en nuestros labios y cuando proclamamos como iglesia viva, Dios puede cambiar leyes. ¿Entiende? Dios puede bendecirnos de una manera extraordinaria porque ese es el concepto que Dios tiene de su iglesia. Una iglesia que es su esposa y que Dios le ha dado todo. ¿Para qué? Para prepararse para las bodas del Cordero. No necesitamos nada teniéndolo a Dios. Solamente creer el concepto que Dios tiene, que ya nos dio por medio de su Hijo Jesús,
y comenzar a utilizarlo. No tenemos seguridad. Hay hombres y mujeres que viven arraigadas a los celos. No pueden soportar un momento, no saber dónde está su esposa, no saber dónde está su esposo y se mueren por dentro y están arraigados a las cosas terrenales. Y después decimos somos iglesia del Señor. Ese no es el concepto que Dios tiene. El concepto que Dios tiene, yo te hice más que fuerte, más que poderoso con todos los recursos que te he dado. ¿Lo creen? Es serio ser iglesia del Señor. Entonces, lo que leímos hoy, nos damos cuenta que este postrer Adán, ese espíritu vivificante, cuando el otro fue creado, al otro le dieron vida. ¿A Adán le dieron vida o no? Dios le dio vida. Sin embargo, el que es nuestro amado, Él es el que da la vida. Él no le pueden dar vida porque Él es el dador de la vida. Él es la vida en sí mismo. Es espíritu vivificante. Y ese espíritu vivificante está derramado sobre la iglesia para que la iglesia sea más que poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero explicarle un poquito el paralelismo que hice el viernes con nuestro Señor Jesús y con Adán, Génesis capítulo 1, verso 26. Dice así de esta forma: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué dice acá? Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? Lo creó para que enseñoree. Lo creó para que tenga una amplitud inmensa de gobierno. Pero fíjese lo que dice en el versículo 2, verso 8. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. ¿Qué hizo Dios? Plantó un huerto y al oriente y puso allí al hombre que había formado. Cuando yo les decía que Adán estaba restringido por un área pequeña, cuando había sido creado para enseñorear de todas las cosas, Dios primeramente lo puso en un lugar pequeño donde Él creó y donde Él tuvo que trabajar, no enseñorearse, ¿sí? Cuando luego Él tiene su esposa, se le abre el costado y sale su esposa, recién ahí comienza a abrirse el espectro de que Él comienza a enseñorear por toda la tierra, ¿sí? Ahora fíjese lo que dice Mateo capítulo 15, verso 24. Nuestro amado Rey, teniendo la misma restricción que tuvo el primer hombre creado, y dice así, y respondiendo dijo, ¿no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Había venido una mujer a pedir misericordia, ¿sí? ¿Qué era esa mujer? ¿Qué era? Era extranjera, era samaritana, era una persona que no pertenecía al pueblo y Jesús le estaba diciendo en ese momento, un momento, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. ¿Qué está diciendo la palabra? Que Jesús, así como el primer Adán, primeramente estuvo restringido por un pequeño sector, Jesús también estuvo así restringido para predicar solamente a los hijos de Israel. Fíjese lo que dice en el capítulo 10, versos 5 y 6 de Mateo. Dice así, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, fíjese lo que dice, ¿no? Mandó a sus discípulos y les dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estaba restringido, ¿hasta cuándo? Hasta que muere en la cruz.
Una vez que murió en la cruz Jesús, porque varios tuvieron dudas de esto y estuvieron pensando y me estuvieron hablando y preguntando cuál era qué raro que usted no dio la parte bíblica, se lo estoy dando. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué pasó? Se le apareció a sus discípulos y le dijo, ahora sí, id y predicad a todas las naciones. Quiere decir que en el tiempo que nosotros no conocíamos a nuestro amado Señor, estábamos totalmente restringidos de recibir todos los recursos que Dios daba a su iglesia para prepararse como la esposa para el día de las bodas del Cordero. Mas ahora usted y yo lo conocemos. Ahora sí, diga conmigo, ahora sí, soy parte de la iglesia. Y usted tiene todo el poder y la autoridad para vencer sobre toda situación que venga sobre su vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es un privilegio ser parte de la iglesia del Señor. Pero a veces no lo entendemos, a veces no recibimos esta revelación. Otro que me preguntaron sobre el Pentecostés, pastor, yo tenía entendido de que la iglesia nació en el Pentecostés. No nació en el Pentecostés. Quítese toda clase de enseñanzas erróneas a la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que preparar para un día glorioso y no podemos llegar con fantasías a ese día, no podemos llegar con mentiras, tenemos que llegar con la verdad de la palabra de Dios. Esa es la que nos va a formar y nos va a instruir para llegar a las días del bodas del Cordero. ¿Amén? ¿Cuántos quieren estar ese día? Yo no sé, pero yo ya soy parte de esa iglesia. Yo no sé, pero yo ya soy parte de la esposa del Cordero. Yo no sé usted, pero yo ya soy parte de la Nueva Jerusalén. No la espero, la estoy viviendo. La estoy viviendo con autoridad, la estoy viviendo con los recursos que Dios me da, la estoy viviendo con todo lo que Dios me ha provisto para prepararme para el gran día. A mí me gusta que usted viva con la frente en alto, me gusta que usted esté bendecido, que las cosas de esta vida no lo maltraten, que usted no tenga que andar con... Porque las situaciones van a venir. Usted me puede decir, pastor, ¿no nos van a venir situaciones? Sí, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Amén. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versos 23 y 24. Fíjese lo que dice. Quiero que mire bien, porque es interesante esto lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde nació la iglesia? Este pastor está loco. ¿Cómo va a decir que nació el día que lo penetraron a Jesús con la lanza en el costado? Si todos me han enseñado que fue en el día del Pentecostés. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue. Eso es lo que decía él, ¿no? Aquella mujer que se convirtió en su esposa dijo, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, dice, ¿no? Sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y fíjese lo que dice el 32. Tremendo lo que dice el 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la... Amén, hermanos. Nosotros somos la esposa de Cristo. Y no solamente eso, sino que somos parte de su cuerpo, porque salimos de Él. ¿Cómo vamos a abusar de su iglesia? ¿Cómo vamos a abusar de su esposa? ¿Cómo vamos a tener actitudes y acciones sin entender que somos parte de Él? Que salimos de Él mismo. Y que ese es el concepto que Dios tiene sobre nosotros.
Así como Cristo venció todas las cosas, su iglesia, su esposa, que salió de su mismo cuerpo, tenemos la misma facultad para vencer. Yo me imagino a Dios mirándolos, a los cristianos derrotados, los cristianos que no pueden levantar la cabeza, que no se pueden afirmar, que dicen esto, que dicen lo otro. No se enoje, hermano, pero yo necesito predicarle de esta forma. ¿Me escuchó? Que están siempre rezongando por una cosa, por la otra. Un día están allá arriba, otro día están abajo. Yo me lo imagino a Dios mirando a esa iglesia y comparando si esta iglesia nació del cuerpo de mi hijo, salió del cuerpo de mi hijo fue más que vencedor, venció a todas las cosas, esta iglesia tendría que ser la misma. Porque yo le he dado todos los recursos como le di a mi hijo para que lo pueda lograr. Entonces hoy usted y yo tenemos que cambiar el concepto de lo que es ser iglesia del Señor. Porque si no, tendríamos que decir que hasta acá llegamos porque no llegamos a entender la profundidad de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que usted se tiene que valer. Cada día tiene que aprender esto. Cada día se tiene que abrazar más a que usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Cuando el enemigo venga a querer voltearlo, cuando el enemigo venga a ponerle tentaciones, cuando el enemigo venga a ponerle pensamientos que esta iglesia, la verdad que es una iglesia fría, es una iglesia que no contiene nada, una iglesia, hermano, usted diga, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y verá cómo ese espíritu vivificante del postrer Adán vendrá sobre su vida, le levantará sus brazos, lo pondrá firme, hará sendas derechas a sus pies y usted seguirá seguro hacia la meta. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora quiero decirle algo, por qué le dije que la iglesia del Señor es un ser espiritual que descendió de lo alto para posarse sobre nosotros y nosotros vivir esa vida. Cuando yo digo que Dios le dio autoridad a su iglesia, le dio toda capacidad y todos recursos para salir adelante, estoy hablando de una iglesia celestial, estoy hablando de una iglesia espiritual. Dios no le ha dado a una institución humana su poder y su gracia. Dios no le ha dado su autoridad para vencer sobre las situaciones al hombre común. Dios le dio todas estas cosas al ser espiritual. Gloria a Dios. Dios te dio los recursos para que venzas siempre y cuando seas espiritual. Fuerte, ¿no? Pero realidad. Cuando somos carnales, jamás podremos vencer nada. Porque el poder y la autoridad de Dios no se hará presente. Porque Dios no le dio al humano, sino al ser espiritual que hay en usted y en mí. Y cuando nosotros aprendemos esto, que es necesario comenzar a vivir una vida espiritual para obtener triunfos en lo que no podemos hallar triunfos, es por el solo hecho de que queremos tener autoridad de Dios y ser carnales. Ser personas que viven en el concepto humano. Queremos orar por un milagro extraordinario y cuando estamos por orar tenemos 1000 dudas. ¿Por qué tenemos dudas? Si fuéramos espirituales, la autoridad que Dios delega a su iglesia espiritual, no habría ninguna duda, tendríamos la plena seguridad que Dios puede hacerlo. ¿Lo entiende? No sé qué está esperando usted que Dios haga, pero quiero decirle que hasta que no se convierta en espiritual, Dios no le va a dar la autoridad. ¿Me siguió? No el argumento, no el que yo hacía, el que no hacía, no que tengo 30.000 años en ese momento, tanto no. Pero bueno, tengo 30 años en el Señor, 50 años, 60 años, no es eso. No viene la autoridad de Dios sobre los 60 años, no viene la autoridad de Dios por lo que hacía antes y ahora no hago. Dios trae su autoridad a aquellos que son espirituales, porque la iglesia que Él respalda es una iglesia espiritual. Entonces es tiempo que nosotros comencemos a romper todas las estructuras que tenemos y decir, bueno, puede ser, pastor, que comience a entenderle de qué, de que
no voy a ir a la Nueva Jerusalén, sino que ya tengo que comenzar a vivirla. Que soy la iglesia del Señor y que soy la esposa y que me tengo que empezar a preparar con todos los recursos que Él me ha dado para el día de las bodas del Cordero. Pero también entiendo hoy que la iglesia no nació en el Pentecostés, sino nació cuando vino ese soldado y te perforó el costado y salió lo que consiste en nuestra iglesia, que es lo que la sangre de Cristo hizo en nosotros y lo que el Espíritu Santo, como la agua, está haciendo hoy en nuestras vidas. Y a eso le sumo hoy que la autoridad que Dios le dio a esa Nueva Jerusalén, a esa iglesia, a esa desposada que va a terminar siendo la esposa del Señor en la boda del Cordero, es una iglesia espiritual. Y solamente la autoridad de Dios va a poder usarla aquel que sea espiritual. No me venga a mí que ayunó, no me venga a mí que está haciendo sacrificios, que se está portando bien. Ah, vio que antes hacía esto, ahora no lo hago. Hermano, no importa lo que usted haga, si no se convierte en una persona espiritual, la unción y la gracia de Dios no la va a poder ejecutar como arma. ¿Le da un aplauso al Señor? No me dejes solo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces yo miro esto y digo, la verdad que es tiempo, como dijimos el viernes, es tiempo de nuestra santificación, es hoy. Pero también hoy es tiempo de comenzar a mirar las cosas de arriba y no las de la tierra. Y cuando nos convertimos en personas espirituales, Dios va a comenzar a hacer lo que Él quiere hacer. ¿Somos la iglesia del Señor? ¿Somos la iglesia del Señor? Sí somos, hermano, porque de Él salimos. Nuestra consistencia está en su sangre y en esa agua que se manifestó en su costado, representando al Espíritu Santo. Amén. Entonces, si Jesús no es terrenal, ¿Jesús es terrenal? Jesús no es terrenal. Entonces, ¿su iglesia es terrenal? No, su iglesia es celestial. Y si no aprendemos a vivir celestialmente, y vivir celestialmente es aprender a vivir espiritualmente. Yo sé que la carne tira, que nos gusta disfrutar un montón de cosas, que nadie le está diciendo, por favor, bajo ningún punto de vista, que usted no disfrute la vida. Derribar todas esas paredes que están queriéndonos cercar y vivir en un huerto, vivir en la limitación de la ciudad. Nosotros ya estamos capacitados por la obra de Jesús en la cruz a salir a las naciones y predicar el Evangelio, a ser discípulos. Y no solamente eso, sino a traer sanidad a las naciones por medio de Jesús. Mire qué importante que es usted, mire el concepto que Dios tiene sobre su vida. Espero de todo mi corazón que usted pueda entender el concepto que Dios tiene de su iglesia. Porque esa iglesia es usted. Y yo creo que Él se debe entristecer cada vez que lo ve demasiado torcido, con demasiados pesos. Entonces, esto es lo que vio Juan. La dimensión de las cosas que tenían que suceder en la iglesia. Esa fue la visión que tuvo Juan. Y vi descender la gran ciudad, la gran Jerusalén, que se posaba sobre la tierra. Es la manifestación profética más maravillosa y gloriosa de la iglesia del Señor, que es usted. Estamos en tiempos gloriosos, ¿sabía? Todos pensábamos ir a la Nueva Jerusalén, ahora vemos que no es así. No sé a dónde me llevará el Señor, pero donde me lleve está bien. Si estoy con Él, no quiero decir que el mismo infierno es el paraíso, ¿no? Pero quiero decirle que a donde Él me lleve está bien. Pero estamos a punto de vivir el tiempo más glorioso de todas las generaciones, la manifestación de la iglesia del Señor como esposa del Cordero. ¿Me escuchó, no? ¿Tomó la magnitud de lo que le estoy hablando?
lo más glorioso que se pudo haber esperado en las generaciones pasadas, estamos a punto de vivirlo. Usted y yo tengo la plena seguridad de que la iglesia se ha de manifestar como la esposa del Cordero. ¿Qué quiere decir eso? Que seremos más que poderosos, seremos más que vencedores. Las naciones traerán su honra a la iglesia del Señor como esposa de Él. Amén. Y a su nombre. Entonces hoy tiene que irse con este pensamiento. Que el próximo acontecimiento glorioso que se va a manifestar y que las naciones traerán honra a la iglesia del Señor como esposa, es porque la iglesia se va a manifestar como la esposa del Cordero. No como esa iglesia flaquita, esa iglesia de que ahí van solamente los pobres, ahí van solamente los que están enfermos, los desahuciados. Acá vienen los que se nos ha quitado el velo y podemos entender que la iglesia del Señor, manifestada como la esposa, es una iglesia poderosa, llena de unción, llena de milagros, de portentos, maravillas y de la gloria de Dios presente en medio de nosotros. Y esa es la iglesia del Señor. Y yo soy parte, ¿usted? Yo soy parte de esa iglesia. Por eso soy feliz. Yo estoy feliz. Mire lo que dice Juan 20, 27. Que también se lo había dicho el viernes, pero sin la base bíblica. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Adán en el huerto, Dios lo hace dormir, una siestita, se despierta, este aquí, la esposa al lado. Su herida es cerrada por Dios y no la volvió a abrir más. Ahora Jesús en la cruz, viene el soldado, lo perfora con la lanza, se abre su costado, el nacimiento de la esposa del Señor. Jesús muere, resucita, pero su costado no fue cerrado como Adán. ¿Por qué? Porque la iglesia se sigue formando. Porque lo que nació del costado del Señor se sigue formando hasta su venida. Y Él le dijo a Tomás, toca mi costado. Mete tu mano, entienda de dónde vienes. Entiende de dónde saliste. Entiende por qué hoy sos iglesia. Entiende por qué hoy eres parte de la esposa del Cordero. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entienda por qué usted está acá. Entienda que la misericordia de Dios llegó a su vida, no porque lo merezca usted ni yo. Y no seamos incrédulos a la hora de creer que somos parte de la iglesia y de la esposa del Señor, sino creyentes. Y nos va a llevar a ser cada día más fervientes. ¿Por qué no soy ferviente? ¿Por qué no me dedico a las cosas del Espíritu? ¿Por qué me vencen las cosas naturales? Porque no creo, soy incrédulo de un montón de cosas. Y no entiendo que yo salí del cuerpo de Jesús. Que soy carne de su carne y hueso de sus huesos. Y que soy uno en Él y que soy parte de su cuerpo. Y eso lo decía por su iglesia. Y eso lo decía por usted y por mí. ¿Y cómo vamos a seguir caminando de esa forma sin llegar a comprender en la totalidad el concepto de que hemos salido del cuerpo de Cristo?
y que somos unos en Él. Ese es el concepto que tiene Dios de su iglesia. Nos mira a través de su Hijo y dice, todos los que están hoy aquí en Fuerza del Cielo y todos los que por algún motivo, razón y circunstancias no han podido llegar, son uno con mi Hijo. Y como iglesia salieron de mi Hijo. Y el costado de Jesús no se cerró porque usted y yo todavía nos seguimos formando y preparando para la venida del Cordero y para la gran cena que tendremos con Él. ¿Amén? Pero quiero decirle algo, todavía el costado está abierto. Hay posibilidades de ser parte de la iglesia. Hay maravillosas posibilidades y oportunidades de poder ser la esposa del Cordero. Pero tengo que decirle algo, un día la herida se cerrará. Un día ese costado será cerrado y ya no habrá posibilidades de ser parte de la iglesia. Ya no habrá posibilidades de poder ir, ser parte de la esposa y estar en las bodas del Cordero. Hoy es el tiempo, hoy es el momento. Hoy es lo que Dios nos está ofreciendo y diciendo, fíjense que hay una forma de entender muy fácil. Son parte mías. Aprovechen este tiempo en que la esposa del Cordero se está formando para el gran día. No desaprovechen nada de lo que yo les he dado. Quieren conocimiento, pídanle a Dios que Él dará abundantemente, dice la Biblia. No entiende algunas cosas, pídale a Dios que le revele, pídale a Dios que le hable, que le enseñe. No sea porfiado en actitudes que después terminan dándole más que derrotas y derrotas y derrotas y ver que continúan el mismo escalón durante años. Y la jactancia de años no es que nos da la posibilidad de ejercer la autoridad que Dios nos da, solamente siendo espirituales. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor es espiritual. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Lo cree usted? Entonces, como esposa del Señor, háblele al oído. ¿Sabe que en un momento el Señor dijo, y todavía no habéis pedido nada? En una oportunidad dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Qué lindo que hoy pueda hablarle como esposas al Señor y dígale al oído, te amo. ¿Podrá ser que puedas hacer tal cosa por mí? Eso decíamos el día viernes cuando estábamos en la administración. Que usted pueda hablarlo con esta intimidad al Señor y decir, ¿podrás hacer esto por amor a mí? ¿Podrás transformar esto? ¿Podrás hacer este milagro? Señor, se me está yendo esta persona y la vamos a necesitar un tiempo más. ¿Podrás sostenerle en vida un tiempo más por amor a mí? Nunca sabe cuando el que le está predicando va a estar o no va a estar, no lo sabe usted. Usted es el que puede hablar con el Señor y decir, ¿podrás hacer esto? ¿Lo podrás hacer por amor a mí? ¿Podrás hacer una obra sobre mi esposo, sobre mi esposa, sobre mis finanzas, sobre mi salud? ¿Podrás darle el sentir a mis hijos de que sigan una carrera universitaria para que sean personas de bien en la vida? Más con tu mano poderosa ayudándolos, qué grandes que serán. ¿Podrás hacerlo por mí? Mire los padres si tenemos razones de acercarnos al oído del amado y decirle, ¿podrás hacerlo? Creo que hoy podemos pensar en esto, ¿sí? Y que podamos entender que ser parte de la iglesia del Señor es un privilegio. Y que puedas hoy ver que ese costado no se ha cerrado y que lo que nos está demandando ese costado que no está cerrado es ser creyentes, no incrédulos. Este es el concepto que Dios tiene de la verdadera iglesia. No el concepto que tenemos nosotros. ¿Qué concepto tenemos de la iglesia del Señor? No es el que Dios la tiene. Mi principal prioridad sería de que usted sea más que victorioso en Cristo Jesús. ¿Por qué se lo digo? Porque Dios ya le dio todo para que lo logre. Para que sea un hombre de Dios y una mujer de Dios usada poderosamente en las manos de Dios.
más allá del concepto humano. No usa el concepto humano. ¿Por qué? Porque nunca podrá utilizar la unción de Dios. Porque Dios no le da autoridad a un humano simple. Le da autoridad a aquel humano que se convirtió en espiritual. ¿Por qué? Porque su iglesia es celestial y es espiritual. ¿Amén? ¿Tiene un aplausito al Señor? ¿Sí? Le invito a que se ponga de pie.